Me alegra mucho estar un año más entre ustedes y desarrollando esta conferencia que trata sobre vestimentas y símbolos religiosos en el derecho laboral. Bueno, en realidad puede para ustedes tener un doble interés, si es que lo tiene. En primer lugar, porque los problemas de, llamémoslo, pluralismo, de multiculturalidad o de distintas etnias, religiones, tradiciones, culturas en España es algo imparable. Ha venido o viene aumentando desde los años 80-90 con el incremento de la inmigración y en el futuro se espera que siga aumentando progresivamente. Esto se ha reflejado en, por supuesto, los tribunales de justicia. Seguramente cuando tengamos en España las segundas o terceras generaciones de inmigrantes de otras culturas se notará todavía más. Pero bueno, si no les interesa exactamente el tema, yo creo que a ustedes que son estudiantes de Derecho, por lo menos la mayoría, según me han informado, lo pueden plantear como un ejercicio práctico. Es decir, un conflicto de derechos donde hay un derecho fundamental, como ya vamos a ver, por medio, cómo se resuelve, cuáles son los elementos de ponderación o de equilibrio entre esos distintos derechos. No cabe duda que acudiendo a la jurisprudencia y acudiendo a, sobre todo, especialmente a las directrices o a los principios de nuestra Constitución española. Bien, acotaré la materia desde dos puntos de vista. En primer lugar, vamos a hablar solo de lo que la doctrina ha llamado símbolos personales, o también llamada símbolos dinámicos, es decir, dejamos los símbolos estáticos como los crucifijos, las imágenes, etcétera, que pudiera darse el caso en alguna empresa que existiera. Y en segundo lugar, y vuelvo a insistir en el título de la conferencia, vamos a hablar de relaciones laborales. Antes que nada, sería conveniente saber de qué es un símbolo religioso, de qué estamos hablando. Bueno, creo que una medida razonable en estos casos en que se plantean el significado de una palabra es acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pues bien, según este diccionario, un símbolo es la representación sensorial perceptible de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. Yo quiero subrayar de esta definición, un poco abstrusa, la última parte, convención socialmente aceptada. Es decir, hay una identificación entre símbolo y cultura, o si quieren decirlo de otra manera, el significado del llamado símbolo lo tiene en el grupo social que lo comparte. Naturalmente, las religiones han sido instituciones o han sido movimientos o ideologías, como quieran llamarle, con una gran variedad de creación de símbolos. Hay que, simplemente por nuestro conocimiento y nuestra tradición, la liturgia, las misas, el arte cristiano se inunda a lo largo de los siglos de símbolos, a veces más importantes en los primeros tiempos, o a veces en estos últimos años. Es decir, también hay una evolución de los símbolos religiosos. Ahora, el hecho de que el símbolo solo pueda explicarse dentro del grupo, y tal y como lo define ese grupo, puede ser la Iglesia establecida, no quiere decir que no exista en algunos momentos ciertas polémicas o ciertos conflictos referente al significado del símbolo. Y esto es lo que se ha dado en Europa en torno a un elemento que ha sido, digamos, paradigmático del conflicto, que es el del pañuelo islámico. Pues bien, el pañuelo islámico, dentro de las distintas interpretaciones, podemos, y de manera sintética, pensar que para una mujer musulmana es un símbolo de modestia, es a veces en Europa un elemento de identidad cultural, se expresa de dónde se procede a través de ese trozo de tela que se pone uno en la cabeza, pero para sectores sociales en Europa es un signo de discriminación de la mujer, es un signo de reafirmar la sociedad patriarcal o, cuando no, de visibilizar el Islam,
lo que ellos llaman la marea islámica dentro de lo que es un continente que en principio mayoritariamente cristiano en cuanto a sus fuentes o sus orígenes o su tradición. Pues bien, hablaremos naturalmente de este símbolo, pero pueden darse otros muchos, quizás no tanto en España de momento, pero sí en otros países. Por ejemplo, los que hayan viajado a Inglaterra habrán visto los símbolos de los varones sikhs, el turbante, la pulsera, etcétera, etcétera. O ese gorrito que se ponen los judíos que tiene distintos nombres, pero vamos a llamarle la kipá judía. O, ¿por qué no?, también las cruces cristianas. Pues bien, una vez que ya más o menos nos hemos aclarado qué significa o qué entorno de concepto tiene el símbolo, creo que para plantear esto en unas coordenadas, digamos, axiológicas determinadas, tendremos que ver cuáles son esos principios de la Constitución española por los cuales o de los cuales se puede informar o se puede derivar algunas pautas de confrontación en cuanto a la determinación del papel que tienen los símbolos en el derecho. Por un lado, un elemento clave de nuestra Constitución, que se expresa directa e indirectamente y que ha afirmado por activa y por pasiva el Tribunal Constitucional, es el del pluralismo. Es decir, el pluralismo en el sentido, que tampoco nos vamos a detener aquí mucho, en el sentido de la tolerancia de la admisión de las ideas de los otros, de las ideas de las minorías. Otro principio clave, sobre todo en la primera parte de la exposición, donde vamos a hablar de los símbolos religiosos en las empresas públicas, en los funcionarios y en cualquier persona contratada por la administración, es la de la actitud del Estado frente al fenómeno religioso, que probablemente ya les habrá explicado el profesor Martí, se suele denominar como el Estado laico. Si es que, ¿cuáles son las pautas o las características de ese Estado laico? Bueno, pues también en una síntesis muy apretada, ese Estado laico existe en los países pluralistas o democráticos pluralistas para garantizar dos principios. En primer lugar, la libertad de conciencia de los individuos, el máximo respeto a esa libertad de conciencia. Y en segundo lugar, la igualdad de tratamiento entre todas las creencias religiosas y no religiosas o ideológicas y el respeto a esa dimensión personal que tienen esas creencias. Pues bien, según la teoría del Estado laico, solo se pueden llevar a cabo esos principios, solo se pueden ejecutar en la realidad si se adoptan dos parámetros: la separación entre las iglesias y el Estado. Es decir, el Estado es soberano para determinar su propio orden. Segundo lugar, el hecho de que el Estado es neutral. No depende la ideología de ninguna religión, pero tampoco de ninguna ideología laica. ¿Dónde se define el Estado? En la Constitución, en los valores y principios que se emanan de la propia Constitución. Pues bien, un tercer elemento que puede funcionar a nivel de principios generales para intentar solucionar los problemas es la determinación de los símbolos religiosos como una manifestación del derecho de libertad religiosa. Es decir, esto es algo que, créanme, se deduce directamente de los propios convenios y de los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en la observación número 22 que hace el Comité de Derechos Humanos, que es un órgano para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en la observación número 22, al artículo 18, se dice, y leo textualmente: la observancia y práctica de la religión o de las creencias puede incluir no solo actos ceremoniales, sino también costumbres tales como el uso de prendas de vestir o tocados distintivos. Pues bien, esto no es solo una cuestión en que las convenciones internacionales que ha ratificado España esté presente. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de una jurisprudencia un tanto
errática en este aspecto, ha venido a determinar precisamente que esos elementos y vestimentas religiosas, en concreto el pañuelo islámico, es una manifestación del derecho de libertad religiosa del artículo 9 de la Convención Europea. Por ejemplo, por citarle algunas, las sentencias Leyla Sahin contra Turquía o Iguaida contra el Reino Unido. Esta última vamos a hablar posteriormente porque es muy importante. Pues bien, dicho esto, queda una cuestión que me parece interesante. ¿Quién fija cuándo un símbolo religioso es obligatorio? ¿La confesión religiosa o el propio individuo? Si fuera la confesión religiosa, naturalmente tendríamos que ir a sus preceptos y ver si es o no obligatorio lo que lleva cada persona. Si fuera el individuo, basta que con que el individuo crea que es un testimonio de vida el hecho de llevar ese símbolo religioso. Pues bien, esto es una pregunta importante porque también han variado los tribunales de justicia. En realidad, al final, se ha seguido el último aspecto señalado, el aspecto subjetivo sobre el objetivo. Es decir, no lo fijan las religiones, sino que basta que la persona crea sinceramente y coherentemente con su vida que es un testimonio de vida personal el hecho de llevar un símbolo religioso. ¿Por qué han llegado a esa conclusión? Pues yo creo que ha sido por dos motivos distintos. En primer lugar, porque el hecho de que sean las confesiones quien lo fije, o que sea en los textos sagrados donde se diga o no que sea obligatorio, lleva a los estados a hacerse intérpretes de textos sagrados, con lo cual se estaría vulnerando la neutralidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque se puede utilizar el siguiente razonamiento. Si el derecho de libertad religiosa es un derecho individual, naturalmente lo tienen no solo los miembros ortodoxos de las confesiones, sino también los disidentes. Por lo tanto, si nosotros ponemos el acento en lo que dice la Iglesia, dejaríamos fuera las manifestaciones que tiene el ser humano que pueden ser discordantes con la institución a la cual pertenece. Por lo tanto, repito que, insisto, en que la jurisprudencia europea y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se inclinan por el aspecto subjetivo. El testimonio personal, la coherencia con la vida personal, la convicción de que es una cosa obligatoria para uno mismo, lo diga o no lo diga la Iglesia. Bien, vamos a empezar con el primer ámbito de estudio, que es el uso de símbolos religiosos en las relaciones de empleo público. Es decir, por, digamos, sintetizar, los funcionarios de la administración, las personas que trabajan para la administración. ¿Puede existir una prohibición absoluta por el hecho de que el Estado es neutral? Una respuesta afirmativa es la que dan aquellos países que han seguido lo que podríamos llamar, no sé si estará de acuerdo el profesor Martí, una concepción republicana de la laicidad. En concreto, en Europa hay dos exponentes, que es Francia y Turquía. Para esta concepción republicana, el argumento sería el siguiente: el empleado público representa al Estado, el Estado es neutral, no puede tener creencias religiosas, por lo tanto se prohíbe de manera absoluta que tenga vestimentas religiosas o cualquier símbolo religioso o expresión de su fe. ¿Por qué? Porque de esa manera ya digamos que sería parcial, no iría contra la imparcialidad que se exige a cualquier funcionario público. Bueno, hay que decir que esta visión de la laicidad no quiere decir que sea absolutamente o diametralmente contraria con el derecho de libertad religiosa. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre deja un margen de libre apreciación a los Estados para conformar estos conflictos con las directrices de su ordenamiento. Pues bien, recientemente, en un caso que tiene que ver a Francia, en la sentencia Ibrahimian contra Francia del 2015, dice que no vulnera el artículo 9 del convenio el despido de una trabajadora social en un hospital público que se negó a quitarse el pañuelo islámico durante el horario laboral. Sigue el tribunal.
Aunque la medida supuso una interferencia en la libertad religiosa de la ciudadana, es legítima y proporcional. El Estado puede exigir la neutralidad de los empleados públicos y considerar necesario que el trabajador se abstenga de expresar sus creencias religiosas en el desempeño de sus funciones, a fin de garantizar la igualdad en el tratamiento de los pacientes. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasa con aquella concepción de la laicidad en un marco de pluralidad o de pluralismo, tal y como se expresa o tal y como está dentro de la Constitución española o las constituciones de muchos países europeos al respecto? Bueno, aquí digamos que, a diferencia del sistema francés o del sistema de Turquía, quizás sea necesario combinar la neutralidad del Estado con el derecho de libertad religiosa del individuo. Porque, vuelvo a insistir, si leen ustedes la Constitución ya lo sabrán, los derechos fundamentales son parte fundamental del ordenamiento jurídico, inspiran a los poderes públicos, además que les vinculan. En línea de principio, aunque la apariencia de neutralidad sea algo importante, como regla general no se puede prohibir los símbolos religiosos, sino que lo importante, y quiero subrayarlo, es la imparcialidad en las funciones que desarrolla el funcionario público. Es decir, sería lícito el despido de un funcionario público que utiliza un símbolo religioso que le impide desarrollar una determinada función. Ahora, si no le afecta, si no lo impide, ¿por qué vamos a prohibírselo? Está ejerciendo un derecho fundamental como es el derecho a la libertad ideológica y religiosa. De ahí que realmente, y en cuanto a las funciones, más importante que el símbolo son las actuaciones que este funcionario realiza. Bien, para que vean que no soy yo el que me invento esto, que no es una preferencia mía, el Tribunal Constitucional ha hablado que los funcionarios públicos pueden ejercer sus derechos fundamentales, pero dice a continuación, modalizados según el puesto que ocupan. ¿Cuáles son los límites de los derechos fundamentales que pueden ejercer esos funcionarios públicos? Bueno, puede haber límites expresados por la ley. Es decir, se pueden prohibir determinados símbolos religiosos cuando la ley dice, sobre todo, cuando se exige una imparcialidad absoluta a la función que está realizando la persona contratada para la administración. Les voy a poner dos ejemplos. El caso de los jueces, donde la imparcialidad, digamos, se define en su propio estatuto. Bien. No cabe duda que el uso de símbolos religiosos podría ser un motivo de recusación de un juez. O en el caso de las fuerzas de orden público, o en el caso de las Fuerzas Armadas también se puede exigir una neutralidad absoluta. ¿Y qué pasa si no hay una determinación, no hay una prohibición en la ley? Bueno, pues en ese caso vamos a la máxima general. La prohibición o no del símbolo religioso deriva del cumplimiento de las funciones de esa persona. Les voy a poner un ejemplo. Una profesora en un colegio público, entiendo que podría llevar el pañuelo islámico. El hecho de llevar el pañuelo, en principio, viene a reforzar una de nuestras características, uno de nuestros valores de la Constitución, como es el pluralismo, la tolerancia frente a las otras culturas. Pero si llevar el pañuelo islámico significara o fuera unido a que esta profesora realizara labores de proselitismo o intentara adoctrinar a los alumnos, entonces sí podría ser válido el despido, pero no por el pañuelo, sino por su actitud. Un ejemplo, digamos, más extremo y contrario a este. Si una profesora en un colegio público se empeña en llevar un burka, pues evidentemente va en contra de sus funciones, porque es imposible comunicarse, dar clase con un burka. Por lo tanto, repito, en este caso sería claro que la interferencia en las funciones daría lugar a la prohibición de ese símbolo religioso.
¿Qué es lo que pasa con la segunda parte de esta exposición, con los símbolos religiosos en las empresas privadas? Bueno, quizás sea aquí donde es más interesante ver el desarrollo de las distintas posibilidades que tiene y que dependen mucho de los supuestos de hecho. Bueno, en principio, en las empresas privadas, como pueden ustedes imaginarse, no es tan importante la neutralidad del Estado. En las funciones públicas sí, pero en las empresas privadas vendría a darse un conflicto entre los derechos fundamentales del trabajador, y entre ellos el derecho a la libertad ideológica y religiosa, y los derechos del empresario. El derecho a la dirección de la empresa, a la organización del sistema productivo, el derecho a tener beneficios, por eso existen las empresas, porque pueden tener beneficios, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, una solución que es de derecho comparado y que a mí me parece que razonablemente equilibra los distintos intereses en conflicto, se ha dado en el derecho norteamericano en lo que se llama la acomodación razonable. Es una, digamos, postura o una directriz que aparece en una ley muy importante en Estados Unidos, la ley de antidiscriminación de 1964, se llama la Ley de Derechos Civiles en la época Johnson, y que ha sido aplicada insistentemente por los tribunales de justicia de Estados Unidos, pero también de Canadá. Bueno, en síntesis, esa acomodación razonable diría lo siguiente: siempre que el empleado ponga en conocimiento del empresario una necesidad religiosa, puede ser horarios, puede ser vestimentas o puede ser cualquier tipo de necesidad, el empresario está obligado a realizar acciones para acomodar esa necesidad en el sistema productivo. ¿Cuándo podría negarse a acomodar? Y dice la jurisprudencia: cuando constituya una carga o un gravamen excesivo. Es decir, ejemplos de cargas o gravámenes excesivos: cuando conlleve un coste desorbitado, cuando sea imposible en el sistema de producción. Por ejemplo, en una empresa que sean 2 o 3 personas quien trabajan, pues evidentemente dar permisos por cuestiones religiosas, no hay turnos, por lo tanto sería imposible. Por ejemplo, cuando conlleve un aumento del trabajo de los otros trabajadores. Los otros trabajadores también tienen su derecho fundamental a cumplir un contrato de trabajo sin verse perjudicados porque otro compañero exprese su libertad religiosa. O, por ejemplo, cuando vaya en contra de la imagen de la empresa consolidada y acreditada durante mucho tiempo. Bien, en realidad, a esta perspectiva de la acomodación razonable se acerca la sentencia, que les voy a pasar a comentar con un cierto detenimiento, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Iguaida contra Reino Unido, que en realidad, repito que es importante porque es la primera vez que el tribunal habla de símbolos religiosos en las empresas privadas. Pero en este caso incluso con más razón porque se trata de un símbolo, digamos, de la mayoría social y no de la minoría. Bueno, el caso es el siguiente. Una empleada de las líneas aéreas British Airways, de profundas convicciones cristianas, ella pertenecía a una rama de la iglesia copta del cristianismo, llevaba una cruz colgada al cuello. Cuando la compañía reglamenta en el año 2004 un uniforme para el personal de tierra en contacto con el público, en el que las mujeres han de utilizar una camisa abierta, esa cruz se hace visible. Lo cual va en contra de la política de la aerolínea de excluir los símbolos religiosos, excepto aquellos expresamente autorizados. Es decir, British Airways ya tenía unas excepciones a ese principio. La normativa interna de British permitía ciertas vestimentas y símbolos de significación religiosa para las minorías. Es una compañía inglesa. ¿Cuáles eran esas excepciones? Por ejemplo, el turbante de color blanco o azul y la pulsera testimonial para los hombres sikhs o el pañuelo islámico para las mujeres musulmanas. Ante los requerimientos de Iguaida
que es la demandante, de que evite, de la empresa, Aiguaida, de que evite que la cruz sea visible en el exterior por contravenir el código de vestuario acordado, esta se niega porque reitera que es un testimonio de su fe cristiana. En el año 2006 es suspendida de empleo y sueldo. Posteriormente se le ofrece otro trabajo en el que no tiene contacto con el público, pero Aiguaida lo rechaza. Pues bien, el tribunal parte de la base que la cruz de la señora Aiguaida, llevada por motivos religiosos, supone una manifestación del derecho de libertad religiosa del artículo 9 de la Convención. La suspensión de empleo y sueldo fue una interferencia en este derecho, dice el tribunal, en principio justificada en la facultad de la empresa legítima de imponer códigos de vestimenta a sus trabajadores a fin de salvaguardar una determinada imagen de la compañía. Pero las medidas contra la demandante no fueron proporcionadas. La cruz portada por Aiguaida era pequeña y no iba en contra de la apariencia profesional. Al igual que otros símbolos y vestimentas religiosas autorizadas, tampoco supusieron un efecto negativo en la referida imagen corporativa. Luego, al no producirse este perjuicio, la prohibición y la correspondiente sanción violaron el derecho de libertad religiosa protegido en el artículo 9 del convenio. Bien, ¿cuál es la situación en el derecho español? Ya hemos visto cuál es la directriz, por lo menos directriz, es la única sentencia del Tribunal Europeo. ¿Qué pasa en España? Bueno, en general, la doctrina del Tribunal Constitucional ha afirmado que los trabajadores pueden ejercer sus derechos fundamentales. No solo los que se llaman, o que la doctrina llama específicos, los derivados de la relación laboral, el derecho de huelga, la libertad sindical, etcétera, etcétera. También los inespecíficos, es decir, aquellos otros que aparecen en la Constitución para todos los ciudadanos y especialmente la libertad ideológica y religiosa. Estos, los derechos fundamentales, representan un límite para los trabajadores. Pero, ojo, también las obligaciones laborales son un límite para los derechos de los trabajadores. Como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 120/83, las relaciones laborales generan un complejo de derechos y obligaciones recíprocos que condicionan junto con otros también el ejercicio de los derechos fundamentales. De modo que manifestaciones del mismo, que en otros contextos parecerían legítimas, no tienen por qué serlo necesariamente en el ámbito de dicha relación. Por lo tanto, ¿cuáles son los límites de los derechos fundamentales de los trabajadores, que tienen como fundamento esas obligaciones del contrato de trabajo? Bueno, en principio deben justificarse en la consecución de los fines empresariales. También dice el Tribunal Constitucional, en la medida estrictamente necesaria para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva. Por lo tanto, se han de ponderar. El equilibrio será la ponderación entre los derechos fundamentales de los trabajadores y los derechos del empresario bajo 3 parámetros. En primer lugar, que las medidas limitadoras determinadas por el empresario sean idóneas, es decir, que intenten conseguir unos objetivos propuestos. En segundo lugar, que sean necesarias, es decir, que no existen otras que no los limiten o los limiten menos. Y en tercer lugar, que sean proporcionadas a los fines perseguidos. Pues bien, dado estos criterios generales, vamos a pasar a analizar nuestro caso. El hecho de llevar símbolos religiosos en las relaciones laborales, en realidad lo que plantea es el ejercicio de 2 derechos fundamentales a la vez. El primero es el derecho a la propia imagen, artículo 18 de la Constitución. En realidad, el derecho a la propia imagen lo que contrapone es el derecho de dirección del empresario con el derecho
o la libertad del trabajador a la apariencia física personal, a la autodeterminación de la apariencia física. Sobre este particular ha habido una jurisprudencia muy interesante de las magistraturas de trabajo, muy, digamos que amplia, en el que se dan unos ciertos criterios, que les voy a también a pasar a sintetizar porque no tengo tiempo para más. Dicen las magistraturas de trabajo: el empresario tiene derecho a imponer códigos de vestimenta y, por lo tanto, los trabajadores están obligados a seguirlo incluso por encima de su derecho a la propia imagen. Estos códigos de vestimenta, naturalmente, quedan reforzados si hay, por ejemplo, razones de higiene. El caso que se dio en magistratura de un cocinero que se negaba a llevar ese gorro cuando estaba realizando sus labores y que fue despido que se declara procedente, o, por ejemplo, razones de seguridad. Un empleado de unas pistas de un aeropuerto que se niega a llevar el chaleco reflectante. Bueno, pues en estos casos no solo el código de vestimenta es necesario, sino que además queda reforzado por esos motivos. Ahora bien, ¿qué pasa si no existen códigos de vestimenta? Es decir, si el empresario no regula un determinado uniforme. Naturalmente, aumenta la libertad del trabajador en la autodeterminación de su apariencia física. ¿Bajo qué límites? Bueno, las magistraturas de trabajo han reconocido que hay un cierto límite en lo que son las reglas sociales. Es decir, que en ciertos trabajos cara al público se debe guardar una cierta corrección. Por ejemplo, consideraron el despido procedente de un vendedor de coches que aparecía en su trabajo con una camiseta, unos pantalones vaqueros y unas zapatillas de deporte. Existía la regla general, aunque no escrita, de que por el sector y por el ramo tenían que llevar traje, chaqueta y corbata, cosa que no cumplía y se negó a cumplir. Si no son trabajos cara al público, límite se hace mayor, simplemente la corrección y la higiene. Por ejemplo, se declara como no procedente el despido de un teleoperador, por lo tanto no cara al público, que iba en verano a su trabajo con pantalones cortos. En este caso la magistratura vio que eso no iba ni contra la corrección ni contra la higiene. También las prohibiciones de apariencia al trabajador no pueden afectar a su derecho a la salud. Es el caso de una trabajadora en una peluquería que lleva un piercing en la nariz. La empresa le obliga a quitarse el piercing, si no la despide, y ella se niega porque se lo acababa de poner y si se lo quita corre grave riesgo de infección. Bueno, pues la magistratura le dio la razón, en este caso a la trabajadora. Cuando existe riesgo a la salud de la trabajadora, prima su derecho sobre la imposición del empresario. Bueno, ¿qué pasa con los símbolos religiosos? Por ya, digamos que aterrizar en nuestro terreno. Lo que pasa es que se une este derecho, el derecho a la propia imagen, con otro derecho, el derecho a la libertad religiosa del artículo 16 de la Constitución. En general, se podría decir que existe una obligación del empresario de acomodar, en la medida de lo posible, las exigencias, las necesidades religiosas de sus trabajadores. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1997 se dice que, y cito textualmente, la libertad religiosa es un derecho sagrado y sumamente respetable tanto en la esfera de la conciencia individual y colectiva como en el ámbito jurídico. De ahí que los tribunales laborales extremen el celo en lograr que las empresas adapten sus horarios de trabajo de modo que permitan a los trabajadores el normal y cómodo cumplimiento religioso, así como no imponerles conductas o funciones incompatibles con sus íntimas y respetables creencias. Lo cual no opta para que en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que luego fue confirmado por el Tribunal Supremo, rechazase la demanda por la falta de lealtad
y buena fe de la trabajadora. En realidad, la sentencia lo que resuelve es el caso de una empleada contratada como vendedora en la boutique libre de impuestos del aeropuerto de Madrid-Barajas, perteneciente, seguramente les sonará, a la empresa Aldeasa. Pues bien, un mes después de ser contratada y sin manifestar su fe musulmana y las exigencias laborales que derivaban de sus creencias religiosas, envía una carta a la dirección formulando una serie de peticiones. En nuestra materia, en la vestimenta, solicita modificar el uniforme impuesto en las tiendas en el sentido de no llevar falda corta. Pero además plantea otra serie de reivindicaciones por motivos religiosos. Ausentarse 3 horas los viernes para el rezo colectivo, finalizar las jornadas de trabajo durante el mes de Ramadán 1 hora antes de la puesta del sol y que en el establecimiento en que trabaje no haya que manipular o vender productos derivados del cerdo o alcohol. Las peticiones son denegadas por la empresa. Bueno, para el tribunal, la demandante no obró con lealtad y buena fe requerida a todo trabajador. Y dice el tribunal, esta consiste, en lo que no hizo la actora, en que al solicitar el puesto de trabajo indique previamente su confesión religiosa y el horario especial que ello implica, a fin de que esa futura empleadora estudie si puede encajar tal situación especial en su infraestructura específica. También no hay que engañarse, podríamos, digamos que, volver el razonamiento, es decir, si el que quiere un puesto de trabajo pone estas condiciones a la empresa en una situación de crisis laboral y de paro tremendo que tenemos en España, pues es muy difícil que fuera contratada. ¿Supone eso una discriminación en el acceso al contrato o no? Bueno, pues quizás sea algo que les dejo a ustedes que puedan opinar. En realidad, y ya acabando con este aspecto, si el empresario sigue una política de neutralidad absoluta en su empresa, puede prohibir todos los símbolos religiosos y debe comunicarlo al aspirante al trabajo en el momento en que firma el contrato. Ahora bien, si le hubiera permitido, aunque sea tácitamente, el uso de un símbolo religioso y este no daña la imagen o no daña a ningún tipo de interés legítimo de la empresa, luego no se le puede prohibir y despedir si no lo cumple. Este es el caso que se da en una empresa pública, pero cuya conclusión puede perfectamente extenderse a la empresa privada, que es resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en una sentencia del 2002. En él se dilucida sobre el derecho a llevar el gorro judío, la kipá, de un conductor de la empresa municipal de transportes de Palma de Mallorca. El trabajador es despedido por su persistente negativa a quitársela ante la insistencia de la dirección que ninguna gorra forma parte del uniforme de los trabajadores de la empresa. El tribunal reafirma el derecho de las empresas a imponer a sus trabajadores códigos de vestimenta. En el caso, el derecho de la empresa entra en conflicto con el derecho de libertad religiosa del trabajador, que siguiendo los mandamientos de su religión debe cubrirse la cabeza en señal de respeto a la divinidad. Un conflicto de las características del que aquí se examina, dice la sentencia, no admite una solución única. Dependerá de las circunstancias que concretan en una situación, que concurran en una situación determinada. Pero en el caso examinado, no se ha probado daño o menoscabo a la imagen de la empresa, incidente o trastorno en la ejecución del servicio o cualquier otro perjuicio. Es más, la empresa permitió el uso de la kipá durante años y luego cambió de actitud prohibiéndolo sin motivarlo en causa alguna. En esta circunstancia, la empresa debió salvaguardar los sentimientos religiosos del empleado. Pues bien, en conclusión y cerrando este apartado, por encima de la variabilidad de las soluciones según los supuestos de hecho, se puede concluir, en primer lugar, que el uso de símbolos religiosos es una manifestación del derecho de libertad religiosa del artículo 16, pero que está limitado en el derecho de la empresa a imponer códigos de vestimentas con fines, digamos, de higiene o de salvaguardar una imagen u otros fines distintos. En segundo lugar, que si el trabajador pretende realizar una excepción
digamos, normas de carácter general, debe informarlo previamente al empresario y justificar por qué se emplea ese uso o símbolo religioso. En tercer lugar, entonces la empresa ha de demostrar que realiza actos de acomodación razonable o ha de demostrar la imposibilidad porque causa un grave daño o perjuicio a sus intereses. Y por último, si la empresa ha permitido, aunque sea tácitamente, un símbolo y este no causa un daño real a sus intereses, se entiende que lo ha aceptado y por lo tanto no puede luego rescindir unilateralmente ese consentimiento tácito. Bien, un último caso que les voy a plantear y ya con esto les dejo descansar y acabamos. Creo que me he cargado esto. Bueno, da igual. A ver, como quedan 3 minutos, sigo adelante. Ahora funciona. Que tiene que ver con el futuro con su carrera y el futuro ejercicio de su profesión. Los abogados son los símbolos religiosos en oficios que tienen esa trascendencia pública como el de abogados y procuradores. Y lo traigo a colación porque se plantea en un caso que luego va a resolver, no va a resolver, pero va a tratar el Tribunal Supremo del año 2009. Es el caso de una abogada de origen marroquí que asistió a la sesión de un juicio de terrorismo en la Audiencia Nacional en calidad de experta en lengua árabe y que había sido llamada por la defensa para que informara sobre la exactitud de las traducciones de las declaraciones de los acusados. Como es abogada, ocupa un puesto en el estrado ataviada con su correspondiente toga, pero tapando su cabello con el pañuelo islámico. El problema objeto de resolución del Supremo se plantea al expulsarla el presidente del tribunal por llevar la cabeza cubierta. Bueno, hay que decir que los estatutos del Colegio de Abogados solo dicen que estos vestirán de toga y adecuarán su indumentaria al respeto a la justicia y que informarán descubriéndose. Pero no es el caso de la abogada, que no tenía que informar, solo tenía que traducir. Pues bien, la letrada denuncia ese acto del juez al Consejo General del Poder Judicial e interpone un recurso de alzada ante la audiencia contra el acto verbal del presidente de la sala. Este recurso también es remitido al Consejo. El órgano superior del Poder Judicial desestima tanto la denuncia como el recurso. Dice literalmente: al no existir norma alguna que permita o impida a los letrados llevar la cabeza tapada, cae dentro de las prerrogativas del juez, en función de aplicar las medidas necesarias de policía de estrados, el decidirlo. La persona, la demandante, recurre ante el Tribunal Supremo, que fundamenta la desestimación en aspectos procedimentales y no entra en el fondo de si la decisión del juez ha vulnerado o no derechos fundamentales. Pues bien, a mi modo de ver, y ya para concluir, a mí me sorprende negativamente la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y ello por 2 razones. En primer lugar, dice que la aplicación de las medidas de policía de estrados corresponde al juez al que se someten los abogados, incluso cuando están implicados, como es el caso, como hemos justificado aquí, derechos fundamentales. Bueno, pues ustedes sabrán, porque habrán estudiado ya derechos fundamentales y libertades públicas, que el artículo 53 de la Constitución dice que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, especialmente a los que tienen que aplicarlo, a los jueces. Y en segundo lugar, no parece que el pañuelo islámico vaya contra las normas colegiales, porque no atenta al decoro ni ofenden a la dignidad del tribunal. De hecho, en otros países, en esto Estados Unidos, siempre con su pluralismo, nos da muchas noticias en este aspecto, se han admitido casos en que miembros de sectas religiosas que van con la cabeza tapada ante el tribunal porque lo exigen sus creencias, y en este caso los tribunales han admitido que prevalece el derecho de libertad religiosa y que no va contra el respeto o el decoro que deben tener los abogados o los procuradores, el realizar sus informes ante ellos. Pues bien, ¿es este un supuesto de discriminación por motivos religiosos? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia no lo es, porque
repito que ni el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional, que rechazó el caso, no lo han considerado, pero puede ser que se opine de otra manera. Gracias por su atención, nada más y muchas gracias.